encontraba junto con mi padre de visita en finca de un tío, hermano de él, en el municipio La Ribera Huila. La finca era una finca cafetera y nos encontramos realizando labores de campo. Fueron unos largos días de trabajo difícil, recolectando café, pues estábamos en época de cosecha. Mi estadía ahí fue muy buena, y a pesar de que guarde pocos recuerdos sobre aquel lugar, sobresale una historia que me impactó y que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Esta historia tiene como protagonista la cocinera de aquella finca, de nombre Marcela, una señora de cabello negro, piel blanca, que asomaba una edad madura, de una estatura baja y con una amabilidad y una sonrisa que relucía. Sin embargo, fuera de lo laboral, era una persona muy tímida y reservada. Un día, mi padre y yo salimos más temprano de lo habitual, y a merced de que fuimos a la cocina, entablamos una conversación con dicha señora, y poco a poco fuimos conociendo más de ella, sus orígenes y su vida, en la que resaltaba una historia trágica, llena de violencia y sufrimiento, por parte de integrantes de grupos al margen de la ley, y sin duda una historia escalofriante y algo difícil de digerir que erizará la piel a más de uno. Relató que ella nació y se crió en una finca en el departamento del Putumayo, una región bastante azotada por la violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley. Además, cuenta que en su hogar escaseaba el dinero, debido a la falta de oportunidad laboral que presentaba su zona, y además de que eran muchos hermanos y el dinero de la comida no era suficiente para todos. Es así como en el año 1998, con tan solo 20 años de edad, decide irse a la vereda Lindosa, municipio de Palermo, Huila, donde ahí ella trabajaría en labores de cosecha y cultivo de café. Es estando aquí cuando en el mes de julio se celebró las fiestas de San Pedro, que son tradicionales en el departamento del Huila. Ella asistió a la escuela del pueblo, donde se celebró el evento. Y es allí donde conoce a don Pepe, un hombre alto, de pelo crespo y muy amable, en que en medio de baile y risas entablaron una muy buena amistad, que con el pasar del tiempo este sentimiento se iría convirtiendo en amor, estableciendo una relación sentimental. Fueron pasando los meses y cada día Marcela se fue enamorando más y más. Así don Pepe, sintiéndose seguro, le confiesa a Marcela uno de sus más grandes secretos. Él era miembro de la guerrilla. Sin embargo, confiesa que su amor era tan grande que a ella no le importó esto, y siguió adelante con su relación sin importar las consecuencias. Es así que al cabo de 8 meses de noviazgo, Marcela queda en embarazo de su primera hija. Emocionada celebra con su novio, el cual le propuso que se fueran a vivir a una finca que no es suya, pero se encuentra a cargo como administrador, y que no existía ningún problema. Es así como Marcela y don Pepe se ubican a vivir juntos en la finca prometida, la cual era una finca que quedaba situada en una zona muy lejana del pueblo y distanciada de otras fincas cercanas. Esta finca no era una finca cafetera ni mucho menos, sino un sitio de residencia de tropas guerrilleras, camuflada por un inmenso monte y una densa selva. Él le explica a Marcela que por él pertenecer a un grupo subversivo guerrillero, él no debe estar mezclado entre la muchedumbre, ni vecinos, y le dice además que no se preocupe por el dinero, ni por el hijo, que él se encargará de proveer todas las necesidades y que disfrutase la estadía en la finca. Sin embargo, le recomendó algo muy importante, que de ahora en adelante le llamase por su alias, de alias Zarco, como de ahora en adelante será llamado en la narración, debido a que su labor lo hace que guarde su verdadero nombre para no tener inconvenientes, ni que sepan su identidad, puesto que es un trabajo muy peligroso. Con esta condición dada, Marcela y alias Zarco continúan su relación, solo que, con el pasar del tiempo, alias Zarco comenzó a frecuentar menos el hogar. Ya eran muchos los días y hasta meses en que permanecía lejos de casa, y esto era debido a que le habían asumido un cargo mayor como reconocimiento por su destreza y liderazgo en la guerra, convirtiéndose en comandante de un frente de la guerrilla.
lo que le implicaba una mayor responsabilidad y un mayor sigilo, impidiéndole ser muy visto. A la par de esto, Marcela un año después vuelve a quedar en embarazo de su segundo hijo. Con esta noticia, ella le manifestó que la lleve a vivir con él a su nuevo lugar de residencia, instalado en el monte, con el fin de pasar más tiempo junto a él y que además sus hijos compartan la paternidad. Pero él no accede. Es así como pasan los años, y Marcela, ya con sus dos hijos de una edad de 3 y 2 años, empieza a notar cambios en su marido. Su carácter ya no era el del mismo hombre del que ella se enamoró. Ahora se había convertido en un hombre frío, poco cariñoso y con un carácter gruñón y enojado. Algo andaba mal, y ella lo sabía. Un día, cuando el frente que estaba a cargo de su marido se posicionó en la misma zona donde estaba ubicada la finca de Marcela, él se hospedó en su casa y le confesó unas palabras sádicas que quedarían grabadas en su mente. Le dijo que para él ser el hombre que es, de gran cargo y respeto, y para conservar tan perfecto orden en sus tropas, se ha convertido en un hombre sanguinario, y que más de una vez había desenfundado su arma sobre personas que representaban una amenaza para él y para sus ideales, sin arrepentimiento alguno, que en los enfrentamientos sentía placer al asesinar a sus víctimas, y que esto le hacía sentir bien. Esto generó mucho miedo en Marcela, aunque no le sorprendía por su labor. Ella era consciente que esa es la vida de un guerrillero. No le fue difícil aceptar esta realidad. Sin embargo, lo que sí se le hizo difícil fue ver que su marido, alias Zarco, ya no era el hombre amoroso. Más bien, pareciese alejado de la realidad, fuera de órbita. Y es que lo que descubriría a continuación realmente la dejaría anonadada. En la estadía de la nueva versión de su marido, Marcela empezó a notar un comportamiento bastante extraño. Cada 3 días solía encerrarse en una habitación de al lado de su alcoba, echándole seguro a la puerta, y estando dentro, escuchaba cómo entablaba conversación con alguien. Esto le generó cierta curiosidad, pero ella por su temor y porque era un hombre muy violento nunca verificaba con quién hablaba. Solo suponía era otro compañero o algún otro comandante. Pero sin embargo, lo más extraño de todo esto es que cada vez que esta extraña visita ocurría, ya fuese en el día o en la tarde, el mismo día salía a medianoche y posteriormente volvía a la habitación, y cuando regresaba siempre regresaba con sangre en su pecho y cara. Ella un día se atreve a preguntarle el porqué de esto, y le respondió que lo que pasa es que tuvo que ir a poner orden en sus filas, o que a veces se pelea y debe cumplir con las órdenes de sus altos mandos para ejecutar enemigos. Marcela, cansada de esto, le dice que se está convirtiendo en un ser salvaje y cuestiona sus actos, y este, enojado por su reclamo, le da una paliza. Es así como empieza una serie de violencia contra ella. Sus hijos, atemorizados, empiezan a cuestionar de muchas maneras a su padre. Pasa el tiempo, y alias Zarco continúa con estos comportamientos bastante extraños. Es aquí cuando Marcela decide sacarse esta duda de con quién se reúne a conversar de tan misteriosa manera, y realiza un agujero entre unas tablas de aquella habitación. Sin embargo, espeluznante es su sorpresa, pues nota que en la habitación no había nadie más y se encontraba hablando solo. Marcela, extraña, repite este procedimiento de espionaje varias veces, en lo que logra observar otro fenómeno muy extraño, y es que en todas las ocasiones que esto ocurre, nota cómo entra volando un escarabajo a la habitación, lo que la confunde mucho. A medida que ocurre esto, su angustia aumenta, debido a los enfrentamientos que ocurren en la zona a diario por parte de paramilitares y guerrilleros, y también por el extraño comportamiento de su marido. Es así como recurre a hablar con un amigo de las tropas de alias Zarco, al que ella le tenía una gran confianza, y a medida de una gran insistencia, éste decide confesarle. Le contó que alias Zarco es un soldado despiadado, por esto se ganó el título de comandante, pero como tiene tantos enemigos que lo buscan a diario para matarlo, principalmente los paramilitares, él realizó un pacto con el diablo, para que le guarde y proteja su vida,
pero a cambio de que lo cuide y lo saque victorioso en los combates, él debe matar y beber de la sangre del muerto cuando él se lo ordene. Es por esto que cuando veía ese escarabajo volar a la habitación, era el espíritu maligno que entraba, y estando ahí reencarnaba en un cuerpo y se comunicaba con él. Además, le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque su pacto tenía compromisos que debía cumplir, y que cuidara por ella y por sus hijos, porque llegaría el momento en el que el diablo le pediría a cambio la vida de todos ustedes. Así que estuviera muy alerta. Sin más, el soldado le pidió que guardara esta confesión, ya que su vida podría estar en peligro. El miedo volvió a invadir a Marcela. Sin embargo, ella no creyó que su marido fuera capaz de atentar contra ella y la vida de sus propios hijos. Pero sabiendo esto, de igual manera toma algunas medidas de protección, hasta que llegó una terrible noche, en que como de costumbre alias Zarco salió a medianoche luego de su visita espectral a buscar sangre, pero por algún motivo esta noche no pudo conseguirla. Es así como llega despiadado y transformado a la casa con una desesperación inimaginable y le pide que levante a sus hijos y los lleve a la cocina. Es en este momento que saca una peinilla que siempre lleva puesta en su cinturón y le causa una herida a su propia hija en la pierna, y mientras está desangrando coge y empieza a beber su sangre para de esta manera estar en paz con su amo el demonio. Después de esto, Marcela relata no lo podía creer. Todo lo que le habían contado era verdad. Su marido se había convertido en lo más parecido a un demonio, y cómo no, llevando el diablo adentro. En este momento, Marcela le exclama que cómo fue capaz de semejante acto, que si está poseído o qué le sucede, y él respondió de la manera más escalofriante posible. Le dice que esto no es nada y que se preparen ella y sus hijos, porque próximo se encuentra el día en que las degollará y beberá de su sangre también. Ante semejante amenaza de muerte, Marcela se paraliza y el miedo invade su cuerpo. Sabía que su vida y la de sus pequeños corría peligro. Es así como llegaría la noche final. Aquella noche Marcela se armó de valor y consiguió un veneno dispuesto a acabar con la vida de aquel monstruo en la que alguna vez fue su más grande amor. Ella depositó el veneno en el jugo de la comida y a esperas de que terminara la cena, aquel hombre debía de estar muerto. Sin embargo, terrible fue su sorpresa cuando llegó la hora de la cena y a merced de instantes para que bebiera el jugo, la copa es arrebatada con un movimiento brusco de la mano del Zarco, como si el mismo diablo le hubiese avisado el contenido del veneno. En este momento es cuando empieza la violencia y sufrimiento más traumático que experimentó. El Zarco se levanta de su silla furioso y le brindó tal paliza que la dejó sin poder moverse. Relata que fue horrible como le pegaba, y en ese momento fue cuando pensó que su fin había llegado. El Zarco, cegado por el odio y la maldad, la lleva hacia el monte arrastrada, preparado para darle la estacada final. Marcela se encontraba totalmente indefensa. Cuenta que no paraba de pensar en qué sería la vida de sus hijos sin ella. El dolor y el miedo la azotaba en su ser, su corazón dolía del pánico. Es aquí cuando recuerda que no supo cómo sacó alientos para arrodillarse, mientras su marido desenfundaba la peinilla, elevando su mano derecha hacia el cielo, pálido y oscuro, mientras con su otra mano agarraba su cabeza, listo para asesinarla. En ese momento, lo único que hizo fue elevar una plegaria al Señor diciendo, Señor, ayúdame, sálvame, no lo hagas por mí, hazlo por mis hijos que son dos angelitos indefensos. Piedad, Señor. Es aquí cuando relata ser parte de un milagro. Alias Zarco baja su peinilla con furia e inesperadamente corta sus propios dedos. Marcela relata que no supo cómo ocurrió esto, solo un milagro pudo haberla salvado. Herido a sí mismo, el Zarco, asustado e impactado por el dolor generado de haber cortado sus propios dedos, decide huir en busca del hospital más cercano, y Marcela saca fuerzas de donde no las tiene y busca a sus hijos, empaca lo que puede y escapa a aquella finca. Durante toda la noche cuenta cómo atravesó esa inmesurable selva y caminos terribles con el poco aliento que le quedaba y con sus dos hijos al hombro, hasta llegar así a la finca más cercana,
y al día siguiente conseguir un transporte que la llevaría fuera de ese lugar de horror y pesadilla.